yo. Ay, ¡Hola! la puta que lo parió. Estamos en una nueva edición de Mi Mostra Favorita, donde invito a personas a las que admiro muchísimo y quizás vos no conocés. Mirá el cartel que me han hecho. Mi Mostra Favorita, atención, por favor, si no conoces a esta persona, no te la podés perder. Ricardo Manetti. No es solo el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es el primer decano del colectivo LGTBIQ de la facultad. Y Ricardo fue profesor de muchos, si no de todos los directores que por ahí te gustan a vos, ¿o no? ¿Existe el Bafisi? Gracias a que se le ocurrió a Ricardo ¡Epa! Manetti. También tuvo mucho alcance su discurso a los Martín Fierro. Por ahí también lo conoces de ahí. Porque la verdad que hiciste temblar a todos los caracúlicos. No, lo vimos aquí. Lo vimos aquí, lo repetimos, lo pasamos, no sé qué, en defensa de la educación pública. Y ¿saben qué? Tiene la risa más fácil y explosiva y tiene la humildad de los grandes. Con ustedes, Ricardo Manetti. Ah, bueno, gracias. Tenemos Vale. Ay, pero de verdad, mirá lo que es toda risa, Bienvenido. Ricardo. Estar con Ricardo te da una paz y todo el tiempo riéndose. ¿Cómo haces? Y además fan de las novelas, ya nos hicimos no, amigas en un sí. segundo. Fan de las novelas, profesor de todos los directores del mundo, productor teatral, de todo, por favor. Ay, por favor, qué alegría que estés acá. Muchas gracias. Un decano tiene tiempo para venir a charlar con nosotras. Muchas gracias. Mira, lo que primero te iba a decir cuando vos ¿Qué? me mandaste ese mensaje, vos Sí. sabés que yo la quiero mucho, Vanessa, porque no sabes. Qué Es más, vergüenza, yo fui yo productor. más. La última obra que produje la tenía No. a Vanessa como una de las protagonistas, así que bueno. ¿Por qué Pero además- será que fue la última? Por y la- algo fue. Y la ¿Qué había obra? dirigido Mosquito Sancineto, Sí. mi primera vez. Que estaba con la Callejón, con Ay, con Alejandro Packer, me acuerdo. La Callejón que se puso en bolas cuando no correspondía. No, cómo nos reímos en No, esa obra. pero fue toda una experiencia haber trabajado y haber Ay, hecho aquella obra, que era mi sí. primera vez. Mi donde primera se vez, un relataban- éxito rotundo. Un éxito. Eso hizo, justamente por eso dejé la producción. Sí, no me gusta que empecemos con que a partir de que trabajé con Vanessa dejé la producción. No, Yo no, era no, rarísima. no es un buen arranque de me parece nota. que estaba Vanessa, estaba Mosquito, estaba la Callejón, Qué estaba Ale risa. Packer. Era un- Que trajeron al autor, Los ¿te acordás? chorizos, ¿te Sí, porque acordás? además era una obra norteamericana Sí. que en realidad había tenido muchísimo éxito en el off de Broadway. Sí. Y que me acuerdo que me lo habían recomendado porque básicamente Era linda una la obra linda. obra. Yo creo que ahora funcionaría muy bien. Sí, muy bien. Estaba armada en función de gente que había De contado su relatos. historia de cómo era la primera vez, cómo se había iniciado sexualmente. Entonces había 4 personajes que iban interpretando los distintos roles en función de Sí. esas primeras veces. Y así Sí. fue. Lo que pasa es que estábamos en pleno invierno, en un horario que era a las 11:30 de la No, noche, ay, qué en el risa. abasto, era como una cosa imposible. No vamos a empezar con todos los logros que tenés en la vida fabulosos con esta, justo con esta que salió más o No, menos. pero bueno, es para recuperarla, ¿Qué más? para que no quede en el Es que hay olvido. tantas cosas, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar con. ¿Estás ligado a la cultura desde qué edad? Desde feto. Sí, ¿Estás digo, ligado a la mira, yo siempre cultura? me acuerdo años atrás cuando hablaba, esto lo decía en algunas clases, después lo dejé de decir, ¿Qué? pero decía que el primer acercamiento a los medios básicamente tenía que ver con que mi mamá, no teníamos televisor en mi casa, pero la señora que vivía en la casa de atrás, nosotros vivíamos en una casa adelante, había un pasillo de atrás, para mí la tía María, ella sí tenía televisor. Entonces mi mamá iba y me daba la teta, yo me tomé la teta hasta los 3 años más o menos, Sí, qué así que, hincha. y me llevaba y ya miraba las telenovelas. Y yo creo que para mí, el televisor es como la teta de mi mamá. Yo miraba y en realidad Amamantar. iba tomando todo eso. Entonces, yo le debo muchísimo a haber elegido muchas de las cosas que elegí, justamente también a ese primer acercamiento que me dio mi mamá con esa teta Sí. y con el televisor encendido viendo telenovelas. Ay, sí, sí, yo sabía y lo que se iban a bueno, a lo llevar largo de la vida bomba. también buscar reivindicar esas cosas, reivindicar Sí. los propios gustos, ¿no? Y que forman parte también de una tradición cultural nuestra, como son las telenovelas. Total. Porque eso también es la cultura, ¿no? Es la Viste cultura. que este año el Inca no aprobó ni una sola película. ¿Por qué le tienen tanto miedo al cine, Ricardo? Porque básicamente le tienen miedo a todo lo que son imágenes, que son sonidos, que además dan cuenta de una historia. Nuestro cine argentino nos cuenta. Digo, cuando yo comencé este año el cuatrimestre, yo dicto la materia de Historia del Cine, Latinoamérica y Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, y la primera clase, que fue el miércoles aquel donde aparearon a los jubilados, me acuerdo que, y además era el momento en el cual también se votó en el Congreso finalmente para acordar el apoyo del Fondo. El Ya era apoyo, terrible sí. aquello. Y pasé un ejemplo de una película del año 1940 donde se muestra una asamblea de estudiantes de Derecho, y esto también es interesante, está hablando ya en el año 1940 de la educación pública, de estudiantes, que lo que se están oponiendo es a la entrega que se hace por parte de algunos
sectores del país en este caso a los productores norteamericanos, que van en contra de todo el desarrollo industrial que hay en nuestro país. Año 1940, que hablan del colonialismo, era lo mismo que estaba ocurriendo ese día en el Congreso. Entonces vos decís, bueno, y es una película que tiene 85 años. Y vos decís, bueno, el mismo problema. El mismo problema. ¿Qué les molesta? ¿Por qué no quieren hacer cine argentino? Porque el cine es también, es el documento que queda de una época. Y un documento accesible para todas, todos. Entonces, esto es lo que molesta. Por eso no quieren. Muchísimo. Y además quieren destruir no solamente el cine del presente, sino que no haya una memoria con respecto al cine. Por eso no les importan los archivos, por eso no les interesa resguardar lo que tiene que ver con nuestra historia cultural. Porque realmente no es solamente una política de Estado, sino una política de desmantelar todo lo que es la idea del sujeto como tal, ¿no? Y un sujeto con memoria y un sujeto con una perspectiva también de dar cuenta de su propia historia y de la historia de un país, ¿no? Total. ¿Es brutalidad eso? ¿De bruto nomás? ¿O hay maldad o un combo de yo cosas? Creo que hay un poco de todo. Hay gente que es muy bruta, hay gente que es muy mala, hay gente que disfruta ser bruto, sí, esa es la novedad. No, bueno, esto a veces también de alguna manera es terrible pensar que a uno le guste ser bruto, ¿no? Pero también hay algo que está instalado como tal, ¿no? Hay un orgullo hay ahí un orgullo y de querer negarse a la posibilidad de lo que te ofrece saber, conocer, abrirte nuevos caminos. Me parece que eso es, que había algo en nuestra historia que era bueno la lectura, era bueno saber más, era bueno poder mirar también por la televisión distintas cosas. Digo, eso que te construye otros mundos posibles, para que uno pueda construir su propio mundo. Sí, y me parece que eso es lo que está ocurriendo. Y además es un sistema de crueldad absoluta. Sí. ¿No? Y hay otros que también son otros y otras que tienen claramente son inteligentes, y hasta podemos decir la inteligencia en ese sentido, que lo que buscan es ir en contra sobre todo del pueblo, básicamente también, y sobre los valores que nos representan en cuanto a edad, nacionalidad. Me parece que eso es lo que también está muy bien. ¿Y no te parece que hay un componente de tilinguería? Porque esta cosa que tienen de fanatismo con Estados Unidos, todo eso... Sí, bueno, siempre esta situación me encanta la palabra tilinguería, ¿no? Porque es una palabra que también habla de distintas épocas. Sí, es muy de tilingo y de tilinga, ¿no? Es eso, además, digo... de querer ser. De pensar Miami, ¿no? O sea, hay algo más tilingo que Miami. Para que uno pueda pensar, qué bueno, pero es tilingo, ¿no? Además cuando te dicen, no, porque estuve en Miami. Es el sueño, Es un sueño muy... No hay nada que ver. Muy bajo, ¿entendés? Sí. Porque además incluso es algo que decís, perfecto, tener las playas, pero hay algo que va en contra también de lo que es una construcción cultural. Porque además hay muchos otros lugares, si querés ir, para pensar el gran desarrollo cultural que ha tenido la producción justamente de pensamiento también en los Estados Unidos. También, pero Miami no es el ejemplo. No sería ahí. No. Y vos fuiste profesor de muchos directores famosísimos ahora. Bueno, hoy que se está presentando. A todas. A todos, a varios. Contanos nombres. Yo me acuerdo que en los primeros años, cuando, bueno, como he sido profesor en la primera etapa de ya casi 40 años docente. En la primera etapa, cuando abrió la FUC, la Universidad del Cine, bueno, ahí fui docente durante muchos años, también lo pasó con imagen y sonido, pero hoy, por ejemplo, se está preestrenando El Eternauta. Sí, bueno. Y ahí estaba. Estañaro. Y Bruno fue alumno, fue de la primera generación de alumnos que yo estuve en la Universidad del Cine, junto a Pablo Trapero, para pensar un par de nombres. Antes de Ocupas estuvo... No, claro, antes de Ocupa. Era un nene, tenía 18 años. Claro. Tenía 18 años, estaba haciendo el ingreso a la Universidad del Cine con la apertura durante el primer año de la... Entonces, de ese primer grupo yo recuerdo mucho ese primer año que estaba Pablo Trapero y estaba Bruno Estañaro. Es más, ayer estuve hablando con Bruno justamente con la posibilidad de hacer algo en relación al Eternauta hacia finales de mayo en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que estábamos hablando. Por eso también a veces me habilita a poder llamar a algún exalumno, ahora famoso. Una persona que no quiera que lo llames para nada, para hacer algo, lo que sea. Y además vos te codeaste con Kenneth Anger, ¿no? Todo ya directamente me soplaron en casa que con Kenneth Anger estuviste, sí, bueno, con Bruce LaBruce. Sí, porque los trajimos para el festival. Las mocositas amorosas, por favor, googleen Bruce LaBruce y Kenneth Anger, porque se van a llevar una sorpresa. Y además, bueno, hay que pensar que... Digo que te codeaste con gente... pues que son pares tuyos también, por supuesto, pero muy importante para lo que es la historia del cine, ¿no? Sí, y en ese caso también con todo lo que es
en aquel momento hablábamos Eso era de muchísimo Mar del del concepto. Plata. No, eso fue, lo de Kenneth Anger fue con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Sí. pero Bruce LaBruce lo trajimos para la segunda edición de El Bafisi, que lo trajimos. Y básicamente No, son me- referentes fundamentales Sí. para lo que en los 90 se empezaba a hablar del cine queer. Era como una de las claves para que estábamos hablando y trabajando también aquellos que Novedad total trabajábamos que vos con ese tema. traigas. Y entonces ahí buscamos eso- que viniera Bruce LaBruce y también Kenneth Sí. Anger, que lo recuperábamos. Kenneth Anger comienza haciendo sus primeras películas con temas homoeróticos en la década de 1940. Entonces Claro, tiene, chicos, es y a muy- partir de ahí hacia adelante, un referente incluso para Andy Warhol en los 60. Claro. Fue el padre de muchas de las cosas que vinieron posteriormente. Y a él lo trajimos Y al lo Festival de se Mar te del ocurrió a Plata. vos. Sí, Entonces voy a inventar un Bafisi, pim, pabrum, papuca, una más. ¿Cómo inventaste? ¿Cómo se te ocurre? No, Voy a hacer el juicio y voy a traer todas estas mostras. El tema del Bafisi fue así. Yo participé como productor audiovisual, me habían convocado para la segunda edición de algo que se llamó Buenos Aires no duerme. Ay, sí, claro. Allá, Vos también te en los acordás. años Sí, me 90, acuerdo. en, la ciudad- Chiquita. en aquel momento Sí. en la provincia de Buenos Aires se había planteado que había un corte a partir de un tope toque de de queda, Dualde a y las era 3 de la claro. mañana. Entonces, bueno, la sí, idea era ver sí. que una ciudad produce las 24 horas. Entonces, el no duerme era estar 240 horas produciendo dentro de un sistema artístico. Era como una gran factoría. Ya ¿Eran hablamos de distintos Warhol. lugares No, en era en un simultáneo? solo lugar. ¿En dónde un era? solo lugar. ¿En el Malva, no? No, no existía el Malva todavía. ¿Dónde era? ¿Pero Esto en se zona hacía- de esto Figueroa se hacía- Alcorta? estaba pegado Figueroa a la Facultad de Alcorta. Derecho, Ahí está. Sí. donde era el predio ferial, Donde se Donde hacía se hacía la feria del exposición, libro, donde se sí. hacía, claro, la Ah, feria de ese exposición. viejo Cachobo, predio. Aquel viejo predio, ahí Cachobo, fue, la feria ahí, de- ahí se Cachobos. hacía ahí se hizo el No Duerme. Yo en la primera edición no estuve acá, incluso la que me llamó fue Cecilia Felgueras, que había sido compañera en la Facultad de Filosofía y Letras, ella también es graduada de la carrera de Artes. Sí. Cecilia, que había dirigido en su momento todo el área de programación cultural del Rojas. Nosotros estábamos en Filo en ese momento. Estaban en fila ustedes. Claro, La Armando primera también. vice de Macri, ¿o no? Claro, fue la Cecilia, vice de Macri. claro. Ella La olvidada participó vice de Macri. digo, en aquel momento estaba ella, cuando a mí me convoca, como era el gobierno de la Rúa. Sí. Y me de la convoca- Rúa intendente. Y de la Rúa no, jefe de gobierno. Ya era jefe de gobierno, Jefe ya de era. gobierno porque de la Rúa es el primer jefe de gobierno. Claro. Y luego ella es vicejefa no, ella no fue de Macri. Ella Era fue de él. de Ibarra. Ah, de Ibarra. En la alianza. Mezclé todo, Eso claro. fue en la alianza. Eso fue cuando O se sea, arma la O alianza. sea, digo. estaba armado el Buenos Aires no duerme. Claro, que eso se arma, el Buenos Sí. Aires no duerme, entonces me convoca Cecilia para hacerlo. Yo dije, mira, yo el primero no lo conocí, no estuve en el No Duerme, porque yo estaba con una beca justamente vinculada al melodrama. ¿En serio? Sí, Sí, pero enseñando, con que en realidad cuentes todo, había sido ¿no? invitado, Mirá la hora que es. había sido invitado a dar, yo tuve la beca por el melodrama, a dar clases en San Antonio de los Baños, en Cuba, sobre el melodrama iberoamericano. Entonces yo le dije, Ay, yo no había mira. estado, no conocí el primer No Duerme. Entonces Ceci me dice, no, pero sería bueno, tal, del área de producción armada. Y finalmente, muchos de los que participaron del equipo de producción audiovisual fueron los que luego se convirtieron en directores. Por ejemplo, Pablo Trapero mostró ahí su primer armado de Mundo Grúa. Ah, mira. Era muy chico mostramos todo. algunos cortos de Bruno Estañaro. Eran todos, y claro, eran mis estudiantes con los que yo había tenido, tanto en la FUC como los que había tenido en imagen y sonido. Fundamentalmente con ellos armamos los equipos. Entonces era una mirada muy joven Sí. para estar planteando y mirando qué era aquello que venía. Ahí se terminó armando finalmente hasta un cine. En aquel momento me acuerdo que yo le pido a Pino Solanas que haga el preestreno de una de sus películas ahí, y entonces me dice Pino, pero yo la acabo de mostrar en Venecia, si va a ser el preestreno necesito que tenga sonido perfecto. Sí. Fue una locura porque fuimos a hablar con Disney para ver si nos ¿Con montaba un quién? cine, con la gente, los representantes, Diego Disney. Diego Lerner, que era el representante de Disney en América Latina. Para que te dé un poco de tecnología. Para ver si podía ayudarnos. Y finalmente nos terminó ayudando, porque nos mandó Vaca, que era el que manejaba todo Te el tema del sonido en el atienden todos, el momento. teléfono no te digo, Entonces llamando a Disney y te dicen ahí, todo que no, sí. no, digo, ahí, y entonces movimos algunos contactos y finalmente montaron un cine por 10 días en ese predio. Y ahí pudimos estrenar. Entonces era toda una cosa rarísima porque era algo que había montado El de primer la producción de Bafisi, el Disney, primer- pero para estrenar el la primer película de Pino Bafisi. Solana. No, de Pino Solana. Eso era el No Duerme. Ah, ok. Termina la noche que termina el No Duerme, digo, donde estuvo desde Isabel Sarli junto a Pino Solanas. Era Sí. una gran mezcla en esas Eso es lo que 240 hablamos de la horas. A los cultura. jovencitos que armaban y mostraban sus primeras proyecciones porque se había armado una especie de videoteca que vos podías ir y pedir Es la los identidad cortos del que había país, es lo que realizado. Era una hablábamos, fábrica de eso, producción. claro. Cuando estamos saliendo de ahí, vamos en un taxi con Cecilia. Y ella me dice, mira, tenemos ganas de armar un festival de cine. Ay, qué Entonces- entusiasmo después de todo entonces- eso. Y yo le digo, bueno, pero tiene que ser
un festival de cine independiente, y le empiezo a plantear por qué, y ella me dice, estoy absolutamente de acuerdo, bueno, y ahí en el taxi empezamos a marcar cuáles serían algunos de esos aspectos que tenía que tener. Yo había estado en Sundance, en el Festival de Cine, el año anterior, entonces conocía más o menos alguna lógica, y le dije, lo único que me preocupa es que Buenos Aires es una ciudad demasiado grande, los festivales tienden a concentrar a la gente, y bueno, y ahí fue que eso era en septiembre del 98, y en abril del 99, cuando lo pienso me parece imposible. Qué rápido. En 5 meses, 6 meses qué tuvimos el primer rápido. Bafisi, que se convirtió y sigue hoy lo mejor que le puede ocurrir a ¿Seguís esto. vinculado al Bafisi? No, yo Hace mucho no. y además a veces cuando trato, las últimas veces fui porque participé de alguna película, entonces iba como Bueno, invitado. no, porque en serio, mira, básicamente ahora me llaman para hablar en algunos documentales y en esas cosas. Entonces No, hubo no uno queremos- dedicado a Jorge Polaco y otro que ganó premios, que era las facultades, donde ahí apareció, bueno, como mi rol como docente en imagen y sonido, pero tenía el papel del villano porque desaprobaba a una estudiante y también era como una... Es actor, Pero- es actor. Todo Fuiste, terreno. lo de la revista Diferente también, la revista, Bueno. de todo. No puedo creer que se termina, es muy cortito, tenés que hablar de todo, tenés que saber todo, pero lo importante es, por favor, ¿ya vieron? Una cosita así chiquita de Ricardo Manetti. Todo lo que disfrutamos de la cultura, en algo está metido esta persona. Te digo algo diferente, porque ahí ¿De digo, diferente? diferente es una publicación. ¿Qué es diferente? Contale, claro. Claro, era La una primera, revista, la la primera. primera era una revista de temática gay. Que aparecía y que además me acuerdo, yo había visto el primer número, me acerqué, estaba estudiando, tenía 21 años, me acerqué a la donde figuraba cuál era la dirección y yo Vos, muy me acerqué, querido ahí. golpeé, Oli. fui, y me Ay. digo, yo quiero escribir sobre cine y teatro. Y me dice, bueno, está bien, porque está bueno que te acerques. Y me aconsejaron, el editor, el responsable de la revista, me dice, pero no firmes con tu nombre. Entonces yo dije, bueno, pero entonces voy a utilizar mi segundo nombre, que es Alejandro. Y en vez de ser Manetti, Alejandro Matti. Le quitaba el D. mirá. Y así que firmé los primeros artículos todos como Alejandro Matti. Después también cuando se recuperan los archivos y todo, varios vinieron a preguntar, Alejandro Matti sos vos, Bueno, ¿no, se Ricardo? supo. Sí, yo decía sí, además Se me daba pena no haber supo. firmado como Ricardo Manetti en aquel Fue la momento. primera revista cuando empezó la Sí, democracia. claro, y además aparecían los desnudos masculinos y aparecían Pero por los espacios, los lugares y supuesto. también el espacio ahí de hablar de, me acuerdo de haber escrito sobre algunas ¿Cómo? películas de aquel momento. Diferente, amo el nombre, diferente, me encanta. diferente. Me compré la diferente, me vuelvo Estamos loca. hablando de 40 años atrás. No, y voy a cerrar tantas cosas. Por favor, averigüen quién es esta persona. Muchas gracias por lo que estás haciendo en la facultad y en los discursos. Voy a hacer. Por la universidad pública hay que luchar, hay que seguir luchando por la No universidad. ponemos el video, lo busca la gente. Me voy a entonces despedir, qué pena, porque podemos charlar tanto nosotras. Te voy a hacer una pregunta para cerrar. Lanoy y vos. Lanoy Ya sé, te lo voy a decir. y vos. Nosotros- ¿A quién Nosotros personaje? fusilamos a Camila Gorman. Actor en la película, las personas que matan a Camila Gorman en la película de Camila es Ricardo Manetti y la Fernando Fernando Noy. con la Bueno. metralleta. Fuerte el aplauso, no tengo palabras de agradecimiento de que hayas hecho un momento para venir a hablar con No, me nosotras. encanta, disfruto mucho estar con ustedes. Muchas gracias, gracias por Gracias haberme por- invitado, siendo un señor todo con Está pelo blanco. fuertísimo Joder. el levante que tiene. pero Impecable, ¿cómo se hace qué ahora? Por escándalo. favor, el levante. Está casado, eso sí. Gracias no. por venir. mi Gracias, amor, gracias. gracias.